Bienvenido al tercer video, el cual corresponde a la unidad 3. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que son los instrumentos internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y vamos a ver ahorita cómo de alguna manera están empatados con los derechos que ya vimos que contempla la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que esa es para aquí, para nuestro país. Los instrumentos internacionales que tenemos en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, les voy a dar lectura, los voy a mencionar y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar lo que es la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Convención Internacional de los Derechos de los Derechos del Niño, reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, mejor conocidas como reglas de Beijing, que me imagino que este es uno de los documentos más importantes en cuanto a la administración de justicia, que me imagino que ustedes como operadores del sistema probablemente ya lo conocen o lo han escuchado o saben de qué se trata, que ahorita vamos a ver en un ratito. Tenemos también las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, también conocidas como directrices de RAI, y reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad, conocidas como las reglas de Tokio. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la Declaración de los Derechos del Niño. Esa declaración, bueno, es la que vamos a analizar, que es la más cortita, solamente tiene 10 principios, y vamos a ver ahorita cómo está empatada con nuestra ley aquí en México, o bueno, nuestra ley está empatada con esos instrumentos internacionales. Ya vimos cada uno de los derechos, explicamos en qué consiste cada uno de los derechos que contempla esta ley, y vamos a ver esta declaración. Les digo, consta de 10 principios. Esta declaración, bueno, le voy a dar lectura al principio número 1 y más o menos ustedes vayan pensando en relación a lo que ya vimos de los derechos de los niños, de niñas, niños y adolescentes. Siempre lo correcto es decir niñas, primero van niñas, niños y adolescentes. En relación a lo que ya vimos, vayan pensando a qué derecho se refiere. Por ejemplo, aquí nos dice el principio número 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todas las niñas, a todos los niños, sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia, ¿sí? Vimos uno de los derechos que contempla la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro país. Vimos uno de los derechos que tienen es a la no discriminación. Entonces, este principio se refiere a ese derecho. Si se dan cuenta, no viene como tal, como lo contempla la ley de nuestro país, que es la ley general, no viene derecho a la no discriminación, no viene como tal, pero no lo abarca y nos dice este primer principio, pues que toda niña, niño o adolescente, bueno, hace en general mención solamente a los niños, pero ya vimos en un inicio que legalmente nos hace distinción entre adolescentes y niños, pero finalmente son menores de edad. Entonces nos dice, les digo, no viene como tal el derecho de la no discriminación, pero en el texto se entiende que es ese derecho a no discriminar, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos empatado este derecho. El segundo principio de esta Declaración de los Derechos del Niño nos dice, le voy a dar lectura: el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.
Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. ¿Se acuerdan que mencionamos que este principio del interés superior va a estar siempre en todo momento? Pues hasta aquí en los instrumentos internacionales también nos habla sobre este interés superior del niño, pero en específico, ¿de qué derecho nos hablará? Vimos los derechos, otro de los derechos que tienen niñas, niños, adolescentes es el derecho de vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo. Entonces aquí nos dice, también no como tal nos dice derecho a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo, no, pero nos habla aquí en este medio y nos dice, tiene que desarrollarse para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable. Entonces nos está hablando de que un desarrollo integral, vivir en condiciones de bienestar. Entonces estaríamos hablando de este derecho que contempla la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país. El principio número 3 de esta declaración nos dice, el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. También hicimos mención de ese derecho. Me imagino que ya ustedes han de estar diciendo ahorita, sí, claro que sí, es el derecho de identidad. ¿Se acuerdan que hasta les mencioné que es uno de los derechos más vulnerados en los niños, y que en una ocasión me tocó una señora que tenía 7 años el niño sin haberlo registrado porque la señora no había tenido tiempo? Entonces, no nos dice tampoco aquí derecho de identidad, pero pues a eso se refiere. Tiene derecho a tener un nombre, desde su nacimiento tiene derecho a tener un nombre y una nacionalidad, que tiene que ver con su identidad. ¿Quién es ese niño? El principio número 4 nos dice, el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Incluso nos puede englobar más de uno de los derechos que ya vimos. Pues evidentemente aquí nos dice, tiene derecho a lo que es la salud y la seguridad social. Es el derecho específico que vimos que contempla nuestro país. Aquí nos dice, gozará de los beneficios de la seguridad social, pero entendiendo que la seguridad social tiene que ver con la salud. Entonces, estamos hablando del derecho a la salud, a la seguridad social, y también nos habla sobre, al final nos dice, el niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Vimos un derecho también que nos dice que tiene derecho al descanso y al esparcimiento, ¿sí? Entonces, aquí de alguna manera también nos lo está englobando ese derecho. El principio número 5 nos dice, el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso en particular. También nos habla sobre la seguridad social, sobre la atención médica y todo el tratamiento que debe de seguir. Tiene que ver también con este derecho a la seguridad social, a la salud, y que comentamos que como consecuencia, pues este derecho a la vida y a la supervivencia, porque evidentemente si a mí me vulneran un derecho, puede ser incluso que como consecuencia me vulneren otro. Comentamos, por ejemplo, si a mí me vulneran el derecho a la salud, evidentemente pues puede verse repercutido en mi derecho a la vida. ¿Sí? Si no me atienden médicamente, pues puede repercutir en la pérdida de la vida, ¿sale? Entonces, bueno, el principio número 6 nos dice, el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer
al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familia numerosas, conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Vimos también que tienen derecho, lo que contempla la ley en nuestro país, que tienen derecho a vivir en familia. Por ningún motivo nos dice el niño no podrá ser separado de su madre o en general de la familia. Incluso la ley en nuestro país nos dice las cuestiones económicas o una situación de pobreza nunca jamás va a ser motivo para poder separar al niño de la familia, porque tiene derecho a vivir en familia. Y es por eso también que siempre se ha, de alguna manera, se ha privilegiado que los niños o los adolescentes no sean institucionalizados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se separe de la familia y que no sean de alguna manera internados en una institución, ya sea privativa de libertad o ya sean albergues. Cuando encontramos niños en situación de riesgo, en situación de calle, en situación de violencia familiar, siempre se privilegia para que ese niño no vaya a un albergue o no vaya a una institución. Ok, en casa hay violencia, los papás son los principales, de alguna manera, los principales personajes que tienen que ver con la violencia de ese niño. Pues bueno, se busca un familiar que pueda hacerse cargo de él, o un lugar en donde el niño no pierda ese derecho de familia. Ya por últimas y en casos muy excepcionales, pues bueno, vamos a recurrir a una institución que son los albergues. Y también en materia de justicia, ya vimos que la prisión va a ser siempre como última opción y por el menor tiempo posible, atendiendo a este derecho que tienen los adolescentes a vivir en familia, ¿sí? Entonces, de alguna manera también hasta aquí vamos en el principio número 6 y vemos que hasta ahorita está abarcando todos estos principios, hasta el 6, está abarcando ya los derechos que vimos que contempla aquí nuestro país. El número 7 nos dice, el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben de estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Se dan cuenta, aquí nos habla de 2 derechos. El primero, la educación, que comentábamos sobre este derecho, que también es una situación bien polémica con la función que el día de hoy tienen los maestros, que entiendo yo que también es una situación donde los ponemos entre la espada y la pared. Hay mamás, me ha tocado ver mamás o papás muy, muy, muy descuidados, sumamente indiferentes ante una situación de riesgo con sus hijos en la escuela. Les decía, me tocó un niño que nos llega a la Procuraduría y nos dice, es que ¿qué hacemos con este niño? O sea, este niño de verdad era tremendo, la escuela nos lo canaliza y me dicen, ¿qué hacemos con él? Porque no lo podemos expulsar, no lo podemos reprobar ahora, no lo podemos suspender tampoco porque pues le estamos violentando su derecho a la educación. Pero el niño era tremendo, le decía que le clavó un lápiz a otro niño en el ojo. Como mamá del niño lesionado,
pues evidentemente nos ponemos en el papel de esa mamá y tiene todo el derecho a reclamar. ¿Qué se está haciendo en la escuela para proteger a su hijo o a los demás niños? A otro le pegó y lo desmayó del golpe. La maestra les pone y les dice, hagan por favor una carta a alguien que ustedes admiren mucho. Y el niño, ¿a quién cree que le hace la carta? El niño hace la carta a Satanás. Y le dice, hola Satanás, quiero decirte que yo soy tu amigo y que te quiero mucho. Y una carta a Satanás. Entonces, evidentemente ahí dicen los maestros, ¿qué hacemos si no lo puedo expulsar? De verdad que están entre la espada y la pared. En ese caso se tuvo que obligar a la mamá a que el niño fuera a terapia psicológica. Acá en Querétaro hay una institución que es el Centro Estatal de Salud Mental. Entonces, de ahí es una institución que nos apoya para tratar a los niños que de alguna manera ya tienen un problema bastante marcado y que, bueno, es lo único que podemos hacer, obligar a la mamá a que atienda a ese niño, porque evidentemente tiene una situación especial. Entonces, bueno, con esto de la educación, bueno, volviendo a este principio, nos habla sobre la educación y nos habla sobre otro derecho, nos hace mención al esparcimiento, nos hace mención a los juegos y las recreaciones, que tiene que ver con el derecho al descanso y al esparcimiento, ¿sale? Ok, el principio número 8 nos dice, el niño debe en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. ¿Se acuerdan cuál es este derecho? Que dijimos que es el derecho de prioridad. Como tal, tampoco está derecho de prioridad, pero nos abarca y la descripción podemos entender que es el derecho de prioridad. Y el principio número 9 nos dice, el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. También el que ya mencionamos, bueno, no habíamos mencionado, es una vida libre de violencia, tiene derecho al descanso, no puedo ponerlo a trabajar a una edad que todavía no le corresponda. Nos dice, tiene derecho tiene que dedicarse, bueno, su desarrollo tiene que estar de alguna manera que no le perjudique su salud, su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Lo que habíamos comentado hace ratito, tiene que estar en condiciones de bienestar y un sano desarrollo, ¿sí? Entonces, también aquí nos está abarcando ese derecho. Y el principio número 10 nos dice, el niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en su espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de los semejantes. Estamos hablando también de la no discriminación, que específicamente en la Ley General de nuestro país, específicamente nos lo dice así, de la no discriminación, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, son los 10 principios de esta Declaración de los Derechos del Niño. Si se dan cuenta, está empatado totalmente a la ley de nuestro país. Nos habla del interés superior de la niñez, nos engloba varios de los derechos que vimos que contempla esta ley, ¿sí? Entonces, siempre van a estar empatados y nos habla sobre este principio importantísimo que es el interés superior de la niñez. Bueno, el siguiente instrumento internacional es el Pacto de San José. Bueno, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. ¿Por qué se llama Pacto de San José? Porque fue firmado en Costa Rica, en la capital, que es San José. Y pues este pacto nos dice Convención Americana. ¿Por qué es Convención Americana? Porque solamente está aplicado en América. Solamente tiene que ver con países americanos y tiene que ver no nada más con adolescentes. Eso es una convención que nos habla sobre el respeto a los derechos humanos en general,
pero en su artículo 19 nos habla sobre específicamente los menores de edad. Nos dice sobre los derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En el Pacto de San José permite establecer una protección jurídica sobre cuestiones fundamentales como el respeto a los procesos judiciales, el acceso a la justicia, la libertad personal y la presunción de inocencia. Específicamente en el artículo 19 solamente nos habla sobre estos derechos de los niños. Por eso les digo, es un instrumento internacional que nos habla en general de derechos humanos y solamente se menciona en su artículo 19 sobre los niños. Tenemos también la Convención Internacional de los Derechos del Niño y también aquí, pues no la vamos a analizar toda porque pues no nos daría tiempo, pero también aquí nos habla sobre todos los derechos que deben de ser respetados a los niños. Entre ellos nos dice no ser discriminado, al bienestar, ejercer sus derechos, orientación de sus padres y vivir en familia, a la vida y el desarrollo, un nombre y una nacionalidad, que pues ya vimos que es el derecho de identidad, a la protección de su identidad, a vivir con sus padres, reencontrarse con su familia, a la libertad de expresión, a libertad de conciencia, religión y pensamiento, que también fue uno de los derechos que vimos, derecho a la información, derecho a ser adoptado, derecho a la seguridad social, derecho a la educación. Entonces, si se dan cuenta, son la gran mayoría los derechos que contempla también nuestro país. O sea, lo estamos mencionando para que ustedes se den cuenta que siempre vamos a estar empatados con instrumentos internacionales y que ambos van a proteger en general los mismos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos también las reglas de Beijing, que habíamos mencionado hace ratito. Este es un instrumento bien importante y ustedes como operadores del sistema me imagino que lo han de ver ya escuchado. Las reglas de Beijing es el primer instrumento internacional. El primer instrumento internacional, por favor, apúntenle, porque este es bien importante. El primer instrumento internacional que tiene que ver con la administración de justicia en menores. Es el primer instrumento internacional que ya como tal a mí me dice cuáles son los lineamientos que debo de seguir para menores de edad, en este caso adolescentes, que estén en conflicto con la ley. Los otros que vimos, que la Declaración de los Derechos del Niño y los otros que hemos visto, nos habla de derechos en general, o sea, derecho a la educación, derecho a no ser discriminado, derecho a la seguridad social, todo lo que tienen derecho. Pero las reglas de Beijing es el primer instrumento que nos habla sobre derechos específicamente en una administración de justicia, específicamente para aquellos niños, o en este caso para aquellos adolescentes que están en una situación en conflicto con la ley penal, ¿sí? Entonces, estas reglas de Beijing, pues evidentemente nos habla sobre puntos muy específicos. Por ejemplo, uno de ellos es la proporcionalidad. Es decir, que debemos de no nada más fijarnos en el delito que cometió, en el daño que causó, sino también en circunstancias personales del adolescente para poder aplicar una medida de sanción. Vamos a ver todo lo que rodea al adolescente de manera para que la pena sea proporcional y no irme más allá, ¿sí? También nos habla sobre la presunción de inocencia. Bueno, eso también está en el sistema de adultos, pero en adolescentes va a ser muy, muy marcado esta presunción de inocencia y nos dice, bueno, tiene derecho a que en todo momento se le trate como inocente. Le digo, no nada más está en adolescentes, también en el sistema de adultos, pero siempre en adolescentes pues va a ser más marcado esto de tratarlo no como una persona criminal ni como una persona culpable hasta que pues no se demuestre su responsabilidad. También nos habla de algo muy importante que debemos de privilegiar, que nos habla sobre la remisión. ¿Qué es esto de la remisión? De que debemos evitar que evitar en todo momento que se judicialice a un adolescente o
en este caso, evitar que lo llevemos ante un juez, que se someta a todo un procedimiento. Vamos a privilegiar una salida alterna, o vamos a privilegiar un mecanismo para poder solucionar el problema, o poder solucionar en este caso la afectación sin ir a un procedimiento judicial. Evidentemente, siempre y cuando el delito nos permita solucionarlo. Si es un delito que pues tiene que estar de cajón en un procedimiento, pues no se va a poder librar de ello. Pero siempre y cuando sea un delito que no merezca una prisión, vamos a privilegiar en todo momento este mecanismo para solucionarlo. Nos dice, vamos a remitirlo, en esta remisión nos dice, vamos a remitirlo pues a otra autoridad que solucione el problema sin necesidad de ser tan invasivos para el adolescente, y que se pueda solucionar lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, estas reglas de Beijing también nos hablan sobre la especialización, la importancia de la especialización en las personas que operan el sistema, que comentábamos que, bueno, trabajar con adolescentes no es nada fácil. Por eso se requiere una especialización, se requiere una preparación. Ustedes como operadores del sistema, pues comentábamos, yo estoy segura que no cualquier persona puede operar el sistema. Aparte se necesita la vocación, comentábamos, yo creo que se necesita esta vocación, sobre todo la empatía de trabajar con adolescentes, porque cuando un adolescente comete un delito, antes de preguntarnos, bueno, sí debemos de saber qué delito cometió, pero también debemos de preguntarnos por qué está cometiendo delitos ese adolescente. Algo pasa en su entorno, algo pasa en su familia, algo pasa con ese adolescente. Entonces, hay que generar esa empatía, no estar siempre cuestionándolos, que se sientan juzgados, que se sientan señalados. Hay que generar esa empatía. Sabemos que hay adolescentes también bien complicados, que ya nos dan la vuelta incluso en la manera de pensar, en su maldad que tienen, pero algo pasa con ellos. Yo sí creo que hay todavía adolescentes rescatables, y que lejos de juzgarlos y de estarlos señalando, deberíamos de preguntarnos qué pasa con ellos, cómo lo puedo ayudar. A lo mejor está siendo vulnerado en sus derechos, en los derechos que ya vimos, y puedo ayudarlo de alguna manera. Voy a ver qué puedo hacer por ese adolescente. Entonces, por eso ahí la importancia de la especialización, ¿sí? Entonces, estas reglas de Beijing es un instrumento bien importante, porque en este instrumento se basan muchas autoridades. Aquí, atendiendo al fundamento, pues bueno, pues en la Constitución, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y en las reglas de Beijing. Este es un instrumento que es muy poderoso para fundamentar las resoluciones de las autoridades. Entonces, ojalá tuvieran la oportunidad de leerlo más a detalle, de ahí echarse un clavadito en estas reglas y dar una leída, porque la verdad es un instrumento bien importante en cuanto a la administración de justicia. Tenemos las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las directrices de RAID. Estas nos hablan pues específicamente sobre prevención. ¿Cómo le voy a hacer para prevenir? Específicamente, bueno, yo lo que quiero es que no se cometan delitos, y si yo me enfoco a la prevención, pues voy a reducir mi índice delictivo. Nos habla de 3 tipos de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria nos dice va dirigido a todo mundo, a todos aquellos para prevenir delitos. Pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una unidad deportiva, una casa de cultura para todos aquellos adolescentes que quieran ir, niños, y mantenerlos ocupados y no están pensando en delinquir. Pues voy a todas las acciones que se hacen para la población en general. Eso tiene que ver con la prevención primaria. La prevención secundaria va dirigida a aquellos que tienen una situación de riesgo y que probablemente sea más fácil que cometan delitos que algunos otros que no están en situación de riesgo. Dijimos que una situación de riesgo puede ser abandono escolar, abandono familiar, alguna adicción, alguna situación que me haga
que me ponga ahí un foquito rojo sobre que hay un riesgo para que ese adolescente cometa conductas delictivas. A eso va dirigida la prevención secundaria, aquellos que están en una situación de riesgo. Y la prevención terciaria va dirigida a aquellos que ya cometieron un delito, pero que yo no quiero que vuelvan a cometerlo. ¿Qué voy a hacer con estas personas que ya se ven involucradas, ya estuvieron involucrados en una situación de conflicto con la ley y ahora quiero que no regresen, que no reincidan? ¿Qué voy a hacer con ellos para que no vuelvan a cometer un delito? Son los 3 tipos o los 3 niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria, que nos habla estas reglas de las naciones, directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Y la última nos dice, son las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad. Pues evidentemente, ¿qué privilegia estas directrices o estas reglas? Pues que se apliquen medidas no privativas de libertad, todo antes de la pena de prisión. Vamos a privilegiar una situación diferente a una pena privativa de libertad, al menos que pues ya sea inevitable, pues bueno, lo vamos a hacer, pero lo que privilegia es que no apliquemos cualquier otra medida antes de la pena privativa de libertad, ¿sí? Entonces, son los instrumentos internacionales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes con los que contamos para de alguna manera fundamentar el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en específico las reglas de Beijing, que son muy importantes, en específico para aquellos que están en conflicto con la ley penal. ¿Sale? Muchísimas gracias. Ha terminado este tercer video. Si ya estás listo, responde tu evaluación.